Bienvenidos, gracias por su apoyo a nuestras microcharlas. En el pasado, cuando hablábamos de competencia entre colegios, normalmente pensábamos en el centro educativo que estaba en la siguiente calle, o quizás en el colegio del barrio vecino. Pero hoy la realidad es muy diferente. Actualmente los colegios compiten con muchas más alternativas educativas. Por ejemplo, cada vez más familias optan por educación en casa, otras prefieren programas educativos completamente online. Y también están surgiendo los llamados colegios boutique, instituciones más pequeñas que ofrecen propuestas educativas muy especializadas. Esto significa que la competencia ya no es únicamente geográfica. Hoy los padres comparan modelos educativos, metodologías, experiencias de aprendizaje y valor percibido. Por eso surge una pregunta clave. ¿Cómo puede un colegio diferenciarse y ganar en este nuevo entorno educativo? En esta presentación vamos a analizar precisamente eso. ¿Qué está cambiando en el mercado educativo? ¿Qué están buscando realmente las familias? ¿Y qué estrategias pueden ayudar a un colegio a destacar y crecer en este nuevo contexto? Comencemos. Continuemos con el auge de la oferta versus demanda. La oferta de colegios privados ha crecido de forma significativa en los últimos años. En muchas ciudades y sectores educativos, cada vez existen más instituciones compitiendo por atraer a las mismas familias. Nuevos colegios abren sus puertas, mientras que los ya existentes amplían sus instalaciones, programas académicos y servicios. Sin embargo, al mismo tiempo está ocurriendo otro fenómeno importante. En varios sectores socioeconómicos, la tasa de natalidad está disminuyendo, es decir, nacen menos niños que en décadas anteriores. Cuando combinamos estas dos tendencias, más colegios disponibles y menos estudiantes potenciales, se produce un cambio muy importante en el mercado educativo. El resultado es lo que en economía se conoce como un mercado de compradores. En este tipo de mercado, las familias tienen más opciones para elegir. Pueden comparar diferentes colegios, evaluar propuestas académicas, revisar precios, metodologías y beneficios. Esto significa que el poder de decisión ya no está únicamente en las instituciones educativas. Ahora son las familias quienes tienen el control. Ellas deciden qué colegio ofrece mayor valor para la educación de sus hijos y qué institución realmente responde a sus expectativas. Por esta razón, entender cómo piensan y qué buscan las familias se ha convertido en un elemento clave para cualquier colegio que quiera mantenerse competitivo. Preguntémonos, ¿qué buscan los padres hoy? Hoy en día, las expectativas de los padres hacia la educación han cambiado de forma significativa. Durante mucho tiempo, la principal prioridad al elegir un colegio era la excelencia académica, buenas calificaciones, alto nivel educativo y acceso a universidades prestigiosas. Pero hoy esa ya no es la única preocupación. Los padres actuales, muchos de ellos pertenecientes a la generación X y a la generación millennial, tienen una visión más amplia sobre lo que significa una buena educación. Además del rendimiento académico, ahora valoran profundamente el bienestar integral de sus hijos. Por ejemplo, cada vez más familias prestan atención a la salud mental y emocional de los estudiantes. Buscan colegios que promuevan ambientes seguros, apoyo emocional y un desarrollo equilibrado. También dan gran importancia a la personalización del aprendizaje. Quieren que la educación se adapte a los talentos, intereses y ritmo de cada estudiante, en lugar de aplicar un modelo único para todos. Y existe otro factor que está ganando cada vez más relevancia. Muchos padres entienden que sus hijos vivirán en un mundo laboral muy diferente al actual, un mundo donde muchos de los trabajos del futuro todavía no existen. Por esa razón, valoran colegios que desarrollen habilidades como pensamiento crítico, creatividad, adaptación al cambio y resolución de problemas. En otras palabras, hoy los padres no solo buscan un colegio que enseñe contenidos, buscan una institución que prepare a sus hijos para la vida, para el bienestar personal y para un futuro profesional incierto pero lleno de oportunidades. Hablemos sobre el ciclo de decisión de compra. Algo que muchos colegios todavía no comprenden es que la decisión de dónde estudiar no comienza en el momento de la inscripción. En realidad, este proceso empieza mucho antes.
En la mayoría de los casos, las familias comienzan a investigar y a considerar opciones al menos un año antes de tomar la decisión final. Durante ese tiempo, los padres buscan información, comparan alternativas y escuchan recomendaciones. ¿Y dónde ocurre gran parte de esa conversación hoy? Principalmente en redes sociales y también en grupos de WhatsApp entre padres, especialmente en los grupos de mamás. En esos espacios informales se comparten experiencias reales, qué colegios recomiendan, cuáles tienen buena reputación, cómo es el ambiente escolar y qué opinan otras familias. Muchas veces, la percepción de un colegio se construye o se destruye en esas conversaciones. Por eso, cuando una familia finalmente visita un colegio o solicita información, en realidad ya llega con una opinión bastante formada. Ya escucharon comentarios, ya compararon opciones y muchas veces ya tienen uno o dos colegios favoritos en mente. Esto nos lleva a una conclusión muy importante. Si tu colegio no está presente en esas conversaciones tempranas, si no aparece en redes sociales, si nadie lo menciona o lo recomienda en esos grupos, entonces para muchas familias simplemente no existe. Por eso, hoy más que nunca, la visibilidad y la reputación digital se han convertido en factores clave para atraer nuevas familias. Sigamos con el análisis de la competencia. Permítanme comenzar con una pregunta importante. ¿Sabemos realmente por qué una familia decide inscribir a su hijo en el colegio vecino en lugar de elegir el nuestro? Muchas veces asumimos que conocemos la respuesta. Pensamos que la decisión se debe al precio, a la ubicación o simplemente a una recomendación. Pero la realidad suele ser más compleja. Las familias comparan diferentes factores: la calidad académica, el ambiente escolar, las actividades extracurriculares, la atención personalizada y la reputación del colegio en la comunidad. En ese proceso de comparación, cada pequeño detalle puede influir en la decisión final. Por eso es fundamental que los colegios entiendan con claridad cómo están posicionados frente a sus competidores. Esto implica analizar no solo nuestras propias fortalezas, sino también las debilidades de otros colegios que compiten por las mismas familias. Cuando identificamos esas debilidades, podemos convertirlas en una oportunidad. Podemos fortalecer aquello que nos diferencia. Podemos comunicar mejor nuestro valor y podemos ofrecer experiencias que realmente respondan a lo que las familias están buscando. En otras palabras, para ganar en este entorno competitivo, no basta con hacer bien nuestro trabajo. También debemos comprender profundamente el contexto en el que las familias están tomando su decisión. Solo así podremos posicionar nuestro colegio como la mejor opción. Pensemos por un momento en una pregunta muy simple, pero extremadamente importante. Cuando una familia pregunta, ¿por qué deberíamos elegir este colegio? ¿Cuál es la respuesta que normalmente damos? Muchos colegios responden algo como esto: porque tenemos valores o porque somos un colegio bilingüe. Pero aquí hay una realidad que debemos reconocer. Hoy en día, eso ya no es un factor diferenciador. La mayoría de los colegios privados afirma tener valores sólidos y cada vez más instituciones ofrecen programas bilingües. En otras palabras, para muchas familias eso ya es lo mínimo esperado, es el punto de partida, no la ventaja competitiva. Por eso, si esa es nuestra principal respuesta cuando una familia pregunta por qué elegirnos, probablemente estemos enfrentando un problema de posicionamiento, porque si todos dicen lo mismo, entonces ningún colegio realmente se distingue. Las familias no buscan simplemente lo básico, buscan algo que haga que un colegio sea claramente diferente, algo que lo convierta en la mejor opción para sus hijos. Por eso es fundamental identificar y comunicar un factor diferencial real. Puede ser una metodología educativa única, un enfoque innovador en el desarrollo de
de habilidades, una experiencia formativa distinta o una propuesta educativa que responda de forma clara a las necesidades del futuro. Lo importante es que ese diferencial sea auténtico, visible y relevante para las familias, porque en un mercado cada vez más competitivo, los colegios que logran destacar no son los que dicen lo mismo que todos, sino los que ofrecen algo verdaderamente distinto. En muchos colegios ocurre una situación que pasa desapercibida, pero que tiene un impacto directo en la matrícula. Las familias muestran interés, solicitan información, escriben un mensaje o llenan un formulario preguntando por el colegio. Sin embargo, después de ese primer contacto, el proceso se enfría. La familia no vuelve a escribir. El colegio no hace un seguimiento efectivo y poco a poco esa oportunidad simplemente se pierde. En otras palabras, muchos colegios no pierden familias por falta de interés, las pierden durante el proceso de seguimiento. Todo comienza con una frase muy común. Una familia dice, ¿me podrían dar informes sobre el colegio? Ese momento es clave, porque esa simple solicitud de información puede convertirse en dos cosas muy distintas. Puede quedarse solo en un intercambio de mensajes o puede transformarse en una visita al campus donde la familia realmente conoce el colegio. Y sabemos algo muy importante. Cuando una familia visita el colegio, recorre las instalaciones y vive la experiencia educativa, la probabilidad de inscripción aumenta de forma significativa. Por eso, el verdadero objetivo del proceso no es solo enviar información. El objetivo es acompañar a la familia en un recorrido claro. Primero, convertir una solicitud de información en una conversación. Luego, transformar esa conversación en una visita al colegio. Y finalmente, convertir esa visita en una matrícula firmada. En esta sección vamos a ver cómo diseñar ese proceso de manera estratégica para que cada contacto con una familia sea una oportunidad real de crecimiento para el colegio. Hablemos sobre el open house y la experiencia del cliente. Pensemos por un momento en lo que ocurre cuando una familia visita un colegio por primera vez. Muchas veces lo vemos como un simple trámite, llegar a la recepción, pedir información y recorrer algunas instalaciones. Pero en realidad ese momento puede ser mucho más que eso. La puerta de la escuela no debería ser solo un acceso físico al edificio, debería ser la entrada a una experiencia que refleje la cultura del colegio, sus valores y la forma en que cuida a cada estudiante. Desde el momento en que una familia llega al campus, cada detalle comunica algo: la bienvenida en la recepción, la forma en que el personal interactúa con los visitantes, el ambiente en los pasillos y la manera en que se presenta el proyecto educativo. Todo esto forma parte de la experiencia que influye en la decisión de la familia. Pero además de la experiencia presencial, hay otro elemento igual de importante: el proceso de inscripción. Hoy, las familias están acostumbradas a procesos rápidos, claros y digitales. Por ejemplo, cuando compran en línea en plataformas como Amazon, esperan que todo sea sencillo: formularios claros, pasos simples y respuestas rápidas. Los colegios pueden aprender mucho de esa lógica. El proceso de inscripción debería ser tan fluido y tan simple como comprar en línea, sin burocracia innecesaria, sin procesos complicados, sin largos tiempos de espera. Pero al mismo tiempo, la educación no es una compra cualquiera. Elegir un colegio es una decisión profundamente personal y emocional para las familias. Por eso, aunque el proceso debe ser eficiente y digital, también debe ser humano y cercano. En otras palabras, el proceso ideal combina dos elementos que parecen opuestos. Debe ser tan fluido como comprar en línea, pero también tan cálido y acogedor como una cena familiar. Cuando los colegios logran equilibrar eficiencia y cercanía, crean una experiencia que las familias recuerdan y que aumenta significativamente la probabilidad de que elijan ese colegio para sus hijos.
A continuación, hablemos sobre los 3 desafíos críticos para el próximo ciclo. De cara al próximo ciclo escolar, existen 3 desafíos que los colegios no pueden ignorar. 3 áreas que están cambiando la forma en que las familias buscan, evalúan y finalmente eligen una institución educativa. El primero es la digitalización. Durante muchos años, los procesos administrativos en los colegios han estado llenos de formularios impresos, documentos físicos y trámites presenciales. Pero hoy las familias esperan algo diferente. Quieren poder solicitar información, llenar formularios y avanzar en el proceso de inscripción de forma rápida y digital. Procesos simples, accesibles desde el teléfono o la computadora y que no requieran múltiples visitas para completar trámites básicos. En otras palabras, el futuro de la gestión escolar será cada vez más ágil, digital y centrado en la experiencia de las familias. El segundo desafío es la reputación online. Hoy, antes de visitar un colegio, muchas familias realizan una búsqueda en Internet, revisan opiniones, leen comentarios y observan lo que otras familias dicen sobre la institución. Plataformas como Google Maps y las redes sociales se han convertido en espacios donde se construye o se debilita la reputación de un colegio. Por eso, ya no basta con ofrecer un buen servicio educativo, también es necesario gestionar activamente la reputación digital, responder comentarios, cuidar la presencia en redes y fomentar experiencias positivas que las familias quieran compartir. El tercer desafío es la fidelización. Muchas instituciones concentran la mayor parte de su esfuerzo en atraer nuevas familias, pero a veces olvidan algo muy importante. Diversos estudios muestran que retener a un alumno es aproximadamente 5 veces más económico que conseguir uno nuevo. Esto significa que cuidar la experiencia de las familias actuales no es solo una cuestión de satisfacción. También es una estrategia inteligente de crecimiento. Cuando los estudiantes y sus familias se sienten valorados, escuchados y acompañados, no solo permanecen en el colegio, también se convierten en los mejores promotores de la institución. Por eso, enfrentar con éxito estos 3 desafíos, digitalización, reputación online y fidelización, será clave para los colegios que quieran crecer y mantenerse competitivos en los próximos años. Antes de continuar, quiero proponerles una pequeña reflexión. Pensemos por un momento en el proceso de admisiones de su propio colegio. Cada institución tiene su realidad, su contexto y sus desafíos particulares, pero hay una pregunta muy importante que todos deberíamos hacernos. ¿Cuál es hoy el mayor obstáculo en su proceso de admisiones? Tal vez sea la falta de consultas de nuevas familias. Quizás muchas personas piden información, pero pocas terminan visitando el colegio. O tal vez las visitas ocurren, pero finalmente no se concretan las matrículas. En algunos casos, el desafío está en el seguimiento, en otros en la comunicación del valor diferencial del colegio y en otros más en procesos administrativos que resultan demasiado complejos o lentos. Cada colegio suele tener un punto crítico en su proceso de admisión, ese momento específico donde se pierden oportunidades. La buena noticia es que cuando logramos identificar con claridad ese obstáculo, también podemos comenzar a solucionarlo, porque mejorar el proceso de admisiones no siempre requiere grandes cambios. Muchas veces se trata de ajustar estrategias, mejorar la comunicación o simplificar procesos. Por eso, en lo que sigue, vamos a analizar herramientas, ideas y enfoques que pueden ayudar a resolver esos obstáculos. El objetivo es simple: transformar el proceso de admisiones en un sistema más claro, más eficiente y más efectivo para atraer nuevas familias. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el mayor obstáculo en su proceso de admisiones actual? Identifiquémoslo y empecemos a resolverlo.